Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero presentarles en esta sección de relecturas un libro que ha significado muchísimo en mi trayectoria como lector y seguramente también como escritor. Y se trata nada más y nada menos que un clásico de la literatura latinoamericana del siglo XX, y me atrevería a decir que un clásico de la literatura en general, Rayuela, de Julio Cortázar. ¿Mm? Rayuela de Julio Cortázar, en esta edición de cátedra, una edición a cargo de Andrés Amorós, y que yo adquirí probablemente en el año 2008 en Lima. Seguro la compré en la librería El Virrey, que estaba en aquel entonces en la avenida o calle Miguel Dazo, y que ahora se encuentra en el Óvalo Bolognesi en Miraflores. Bueno, yo compré este libro empujado por la lectura voraz de sus cuentos. Cortázar, yo lo descubrí en el colegio porque nos mandaron a leer Bestiario, y a partir de ese libro de relatos, que además luego descubrí que había sido el primer libro de relatos publicado cuando Cortázar tenía ya 37 años. Antes solo había publicado un librito de poemas, Presencias, y también un diálogo dramático, un texto dramático, poema dramático llamado Los Reyes. Pero fue realmente con Bestiario, el libro con el que Cortázar irrumpe, ¿no? Eh, en el mundo editorial, en el mundo de la literatura de su tiempo, y se convierte ya en un autor que despierta muchísimo interés, ¿no? A partir de entonces publicó una serie de libros de cuentos, hasta Las Armas Secretas, un punto de inflexión en su estilo, porque si bien se movía siempre en esto que para él era realismo, pero que estaba siempre en el límite entre lo fantástico y lo real, eh, los cuentos de Cortázar no tenían o no estaban dirigidos a una observación más introspectiva, a un nivel de conciencia de la naturaleza humana y del ser humano eh, como tal. No se filtraban en esos primeros relatos una convicción política, ya no solo una convicción política a nivel de militancia, sino también una convicción política o una visión política de la vida, ¿no? Es en las Armas Secretas donde aparece un relato que es probablemente uno de los relatos más conocidos de Cortázar, El Perseguidor, cuando vamos a encontrarnos con una historia en la que el componente psicológico, la capacidad o genialidad del personaje es lo que introduce lo fantástico, el cambio de perspectiva temporal, la ruptura entre la ruptura de ese límite entre lo onírico y lo real, el delirio, el miedo a la muerte, eh, y la realidad también política o la realidad social que rodea a los personajes, ¿no? Está ahí, en ese cuento, el perseguidor, ¿no? Eh, este cuento, El Perseguidor, va, como les digo, a generar una nueva dirección en el estilo de Cortázar, probablemente con la intención de que su literatura tuviese un impacto mayor a nivel, digamos, de los acontecimientos políticos y sociales de su época. Recordemos que Cortázar se convierte además en un activista con los años, ¿no? Algo que criticó, por ejemplo, Vargas Llosa, que siempre prefirió a ese Cortázar
anterior a Rayuela, ¿no? Y esa convicción política termina dejándolo sin tiempo para escribir, de modo que él dice ya en sus últimos años que solo tiene tiempo para escribir cuentos, ¿no? Sin embargo, antes de que llegara a esa etapa, eh, Cortázar va a escribir dos novelas, ¿no? Los Premios es su primera novela, y luego llega ya la novela por la que probablemente todo el mundo conoce a Cortázar. Una novela que todo el mundo conoce, como el Ulises de Joyce, como Señora Dalloway de Virginia Woolf, pero que sin embargo es un libro que no todo el mundo ha terminado. No es un libro fácil, es un libro que reta al lector, que implica una activación del lector, una participación en la creación de la misma obra, en relación con el hecho de que leer Rayuela es también inventar Rayuela, ¿no? Bueno, es una novela grande, ¿no? Una novela total, una novela que tiene ambición, que combina dos cuestiones muy importantes que tiene una novela clásica de literatura, ¿no? Por un lado, la fuerza del espacio-tiempo específico, me refiero a la ambientación, digamos, local de la novela, la localidad de la novela, y en ese sentido esta novela discurre entre París y Buenos Aires, Argentina, pero también tiene una dimensión atemporal y que no se circunscribe a un solo espacio, ¿no? Y es esa universalidad que está contenida en la novela a partir del desarrollo del protagonista, que es Horacio Oliveira, ¿no? Este hombre que vive en París, que tiene una novia que se llama Lucía, que es la maga, y que tiene unos amigos con los que tiene un club que, bueno, pues se dedica a jugar y a descubrir la ciudad de París, un grupo de gente diversa, gente que es de París, gente que es de otros países, de Argentina, etcétera, ¿no? Está la maga, que es un personaje argentino como Horacio. La maga tiene un hijo. Y bueno, la primera parte es esta historia de extranjeros que viven en París y que va a terminar en una crisis del personaje, ¿no? Este personaje que finalmente rompe con la maga, ¿no? Esta primera parte va a continuarse de otra que ya ocurre en Buenos Aires, ¿no? Y en esta otra parte nos encontramos con un Horacio Oliveira que ha vuelto a Buenos Aires, a vivir a Buenos Aires, que vive en un piso con su exnovia o con su novia antigua con la que ha vuelto. No se sabe bien si tienen una relación ya filial o son simplemente amigos, pero vive con ella, eso es lo cierto, y en el edificio del frente, en la ventana del frente, viven sus vecinos Traveler, que él llama Manu, y también Talita, ¿no? Traveler y Talita son un matrimonio y Talita en algún punto se parece a la maga y hace delirar a Horacio, ¿no? Lo llena de de un extraño como encanto, melancolía y finalmente una crisis de locura, ¿no? Esta pareja trabaja en un circo y luego trabaja en un manicomio y Horacio trabaja con ellos, ¿no? Entonces ahí tenemos, estas son las dos grandes partes de la novela. Hay una manera de leer Rayuela que consideraría una cierta linealidad, es decir, leer toda la primera parte de París, luego la parte de Buenos Aires, eh,
el lado de allá y el lado de acá, ¿no? Y, y luego hay una tercera parte que son una serie de citas, de anotaciones, de fragmentos que forman parte de ambas partes, de fragmentos del libro de Morelli, que es un autor que después de un accidente de tránsito, el club, comandado por Oliveira, persigue, ¿no? Busca y quiere leer y quiere descubrir porque entienden que es el gran filósofo de su época, ¿no? Así que esta tercera parte es como una especie de portafolio lleno de esas cosas que un escritor escribe o anota o archiva en el proceso de la escritura de una novela, ¿no? Y lo curioso, lo que mucha gente ha comentado siempre es, por supuesto, la, el tema este del tablero, ¿no? Que te presenta Cortázar en el principio, ¿no? De la novela. Al principio de la novela hay una cosa que es muy curiosa que dice tablero de dirección, ¿no? No sé si se ve, pero bueno, el tablero de dirección es justamente un tablero. Cortázar nos da una advertencia, nos hace una advertencia, nos dice que podemos leer el libro de forma corriente, pero que ineludiblemente terminará en el capítulo 56 si lo leemos así, y que hay unos 3 puntitos ahí que nos van a, a indicar que la novela ha terminado si la leemos de esa manera. Y luego hay otra manera de leerla que empieza en el capítulo 73 y luego va saltando por distintos capítulos todos los contenidos en esa primera lectura, más los que están contenidos después del capítulo 56. Y bueno, es un juego, ¿no? Uno va a ir intercalando entre la historia que ya ha leído en esa primera versión, si es que ha leído la primera versión, y una serie de anotaciones y de capítulos adicionales que amplían un poco el universo de la historia. Con la curiosidad de que el penúltimo y último capítulo nos redirigen uno al otro y entonces nos da la sensación final de que el libro no solo está abierto a la interpretación del lector, sino que está cerrado en sí mismo, ¿no? Un capítulo me lleva siempre al anterior como una especie de condena a la relectura infinita, ¿no? De ese final, que además es de lo más críptico, ¿no? En algún aspecto. Críptico porque, como le gustaba decir a Cortázar, esta novela está escrita para autores, perdón, para lectores activos, no para lectores pasivos. Abandonó en algún momento la denominación de lector hembra y lector macho por las críticas que recibió de los grupos feministas. Él aceptó que era una comparación torpe, que no debió haberla hecho así, y que realmente a lo que él quería referirse era más al lector pasivo, al lector que quiere, lo que quiere saber es el final de la historia y quiere que lo lleven de la mano, y aquel lector activo que más bien no le interesa el final de la historia, sino que lo que le interesa es el proceso y todas esas grietas a través de las cuales el lector se puede convertir en un coautor de la obra, ¿no? Entonces Rayuela es una búsqueda de ese nuevo lector, es una investigación interesantísima de lo que fue la novela contemporánea del siglo XX. Es también una novela del boom latinoamericano. ¿Por qué? Porque en cierta forma tiene una misión política, tiene una descripción de la sociedad latinoamericana a partir de la vida de estos autoexiliados, ¿no? Que en esta segunda parte, al menos en el caso de Oliveira, vuelven a la tierra de la que se fueron, ¿no? En ese sentido, además, Rayuela nos va a mostrar dos argumentos universales
que son ya una herramienta arquetípica muy utilizada para películas, para libros, para todo, ¿no? Incluso para pensar nuestra propia vida, ¿no? Y tiene que ver con el argumento universal de la búsqueda de la tierra prometida, eh, y por otro lado el regreso a casa, ¿no? El regreso al hogar, digamos, la esperanza de que podamos volver al lugar de origen para encontrar ahí el sentido de la vida, ¿no? Entonces es una novela también sobre el sentido de la vida, una novela de grandes personajes, la maga, por supuesto, un personaje que ha conquistado a mucha gente, conocido muchísimos lectores de Rayuela que han vivido siempre enamorados de la maga, y si no por defecto de Talita, que es este personaje que aparece en la segunda parte, personaje porteño, esta mujer que accede a los juegos de Oliveira, que está casada con Traveler y que le recuerda a la maga por esa ansiedad por la vida, por esa manera de vivir fuera de los juegos de la lógica, ¿no? Oliveira es una persona inteligentísima, como lo era probablemente Cortázar, una persona muy leída, pero que le costaba mucho entender lo que realmente era la vida y no encontraba la respuesta a través de los libros o de las elucubraciones filosóficas. Sin embargo, tenía fascinación por estos personajes como la maga o como Talita, tan metidas en la vida, ¿no? Y tan sabias en eso que era la vida, ¿no? A la vez que aparentemente ingenuas cuando se trataba de hablar de cosas más eruditas o intelectuales, ¿no? En fin, yo quería hablarles de este libro hoy porque hoy es día 26 de agosto. Hace 110 años en Bruselas nació Julio Cortázar. Él nació en Bruselas porque su padre en ese momento estaba trabajando como técnico de economía en la Embajada de Argentina. Bruselas estaba ocupada por los alemanes, estamos hablando de 1914 en el contexto de la Primera Guerra Mundial, y rápidamente el contexto de la guerra amenazó la seguridad de esta familia que acababa de tener su primer hijo, Julio, y se fueron a refugiarse a Suiza, que era una zona neutral en la guerra. Más adelante viajan y viven brevemente en Barcelona. Julio tenía una hermana que nació un año después que él. Y luego, en 1918, cuando él tendría pues 3 o 4 años de edad, se van a vivir, ya por fin regresa la familia Cortázar a Argentina, a Buenos Aires. Ellos se establecen en el barrio de Banfield, un barrio industrial, un barrio fabril, y a los 6 años, 2 años después de haber llegado, el padre abandona a sus hijos. No se sabe nunca nada más de él hasta su muerte, ¿no? Cortázar, la última noticia que tuvo de su padre desde que le abandonara a los 6 años fue la noticia de su muerte en Córdoba, ¿no? Así que ya con 6 años, bueno, vive con la madre. La madre tenía orígenes, me parece que entre alemanes y franceses. Entonces, a los 9 años un médico le recomienda pues, a la madre que Julito no lea tanto, ¿no? Porque le puede dañar. Imagínense, ¿no? Felizmente no tomaron en cuenta ese consejo y Cortázar se convirtió pues, en un bibliófilo increíble, ¿no? A la par que tenía una pasión brutal por la música, sobre todo por el jazz y por el blues.
Todo eso está en esta novela que tiene un corte autobiográfico, ¿no? Yo les recomiendo esta edición de Rayuela, ¿no? Esta es una edición de Rayuela cuya primera publicación eh, se realizó en 1984. Este libro de cátedra, Letras Hispánicas, es un libro que se publica en 1984. Cátedra había publicado otro libro muy importante de Cortázar que también pueden encontrar en esta editorial. Voy a dejar los enlaces en la descripción, que es Las Armas Secretas. Este libro también es muy interesante en la edición de Cátedra porque tiene una introducción de Susana Falvi, que contiene también unos datos biográficos muy interesantes y un análisis de vida y obra del autor que me parece que es muy sugerente. Además de que Las Armas Secretas es un libro también clave para entender la trayectoria literaria del autor argentino. Este libro, como les decía antes, es una edición de Andrés Amorós, un escritor español que nació en Valencia en 1940, ensayista, crítico literario, filólogo románico, profesor de la Universidad Complutense. Trabajó en la radio española, bueno, un divulgador cultural también, a la par que un académico. Y sus investigaciones tenían que ver con la literatura española y hispanoamericana, el teatro, tiene una obra importante sobre el teatro español, y además él creó la Biblioteca del Teatro Español del siglo XX. Otro tema que le interesaba mucho a Andrés Amorós, o que le interesa mucho a Andrés Amorós, que está vivo, es la tauromaquia, una de sus grandes pasiones, ¿no? Entonces, este hombre, además de todas estas cosas, fue amigo de Cortázar, ¿no? Y tuvo a su cargo esta edición, ¿no? Entonces, este hombre, que además analizó exhaustivamente la novela, presenta en esta edición de Cátedra una introducción que no tiene pierde y que les recomiendo muchísimo, ¿sí? Por otro lado, quería decir que esta introducción viene también acompañada de una nota a la edición, que es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque este libro en realidad se iba a publicar pensando que Cortázar estaría vivo para ver la edición, esta nueva edición de Rayuela en 1984. Y nos dice en la postdata de la introducción Amorós: cuando estaban ya corregidas las pruebas y a punto de aparecer este libro, ha muerto en París Julio Cortázar. Así inevitablemente cambia un poco la perspectiva. El escritor ha entrado definitivamente en la historia de la literatura y Rayuela, como aquí se proponía, es ya aceptada casi unánimemente como una obra clásica. Estaba yo esos días en París, había ido al estreno de Luces de Bohemia en el Teatro de Europa y a contarle a Cortázar cómo había quedado este libro. Ya no pudo ser, pero estuve en el cementerio de Montparnasse el 14 de febrero de 1984, la mañana fría y soleada en que fue enterrado. He añadido ahora una foto de ese día. Me han animado a hacer este trabajo varias cosas: el deseo de pasarlo bien, la ilusión de ayudar a algunos lectores a penetrar en el mundo de Rayuela y también la esperanza de que le gustara a su autor. No lo ha podido ver, pero queda ahora como muestra de agradecimiento y homenaje a Julio Cortázar. Para él, como para Johnny, su personaje, quizá esa puerta se ha abierto al fin y sus libros quedan en nuestras manos.